¿Saben ustedes cuáles son uno de los grandes problemas que tienen los hombres o que nosotros normalmente tenemos? Es la incapacidad que nosotros experimentamos muchas veces de poder separarnos de aquellas cosas que no honran a Dios. De aquellas cosas que nos entibian, de aquellas cosas que nos llevan a un estado de conformidad, de aquellas cosas que nos paralizan, que neutralizan nuestro avance, nuestro proceso de rectitud, de santidad, de entendimiento, de entrega, de renuncia, todas aquellas cosas que nos frenan, todas aquellas cosas que no nos dejan evolucionar. Nosotros muchas veces estamos reconvencidos que la estamos haciendo de oro, hermano, y Dios muchas veces lo único que está haciendo es darnos tiempo. ¿Para qué? Para asimilar el proceso, para poder realmente dar pasos significativos. Uno de los grandes problemas que nosotros podemos tener es justamente quedar como que todo está bien, el pastor no me dice nada, ando todo bien, me dice que estoy mal, y como que nos relajamos. Y nosotros no estamos muchas veces con ese ímpetu, con ese clic, ¿no es cierto?, de ir más allá, de buscar a solas, de realmente ver qué es lo que nos está separando de Dios. Aquí estamos unidos en nuestro corazón muchas veces, deseos, cosas del mundo, cuestiones que pueden parecer súper triviales para nosotros, pero que muchas veces urden un gran plan maligno para mantenernos justamente atontados, neutralizados, embobados, distraídos. Y esas son las cosas por las cuales nosotros muchas veces nos comportamos como bestias delante de Dios. Yo creo que cuando uno de los Asaf, ¿no es cierto?, uno de los salmistas, ¿no es cierto?, en un momento Dios lo lleva a vivir una experiencia, ¿no es cierto?, de impotencia, una experiencia donde él en un momento de turbación dice, en vano he hecho esto, en vano lo otro, y él comienza a bajar la mirada, comienza a ver que la gente que no honra a Dios le va bien, y comienza a caer en un juego, ¿no es cierto?, digamos lo psicológico, donde él comienza a decir, ¿para qué hago esto?, ¿para qué hago lo otro? Y vemos como él baja la mirada, es decir, el maligno usó una distracción, el maligno le pintó un cuadro, él lo vio, hizo la lectura que el diablo quería y él comienza a hundirse. Comienza a hundirse en la rabia, comienza a hundirse en la incomprensión. Él comienza a decir, Dios, ¿por qué hace esto? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios no castiga a ese soberbio, a ese orgulloso, a ese que ni siquiera se acuerda de Dios, hace lo que quiere? Y comienza el diablo a decir, bueno, ¿y tú todo lo que haces? Y él comienza a tragarse eso. Es decir, comienza a caer en un juego, ¿me entienden? Un juego que probablemente tardó mucho tiempo, probablemente años en el proceso de la decadencia, y él seguía siendo un ministro de Dios, seguía sirviendo a Dios, y poco a poco se iba pudriendo y no se iba dando cuenta de lo que le estaba pasando, ¿me entienden? Hasta que en un momento sus palabras comienzan, en otras palabras, a manifestar ante su propia vida y ante los que lo rodean y obviamente ante Dios, de que no está bien, que ya fue enredado en una circunstancia y no se puede él, ¿no es cierto?, desenredar de eso, y ahora ya está en la impotencia, está en la rabia, está comienza a llenar de por qué esto, por qué lo otro, y eso, hermano, son brotes de rebelión. Cuando los por qué comienzan a salir de nuestra boca, esos son brotes de rebelión por todas partes. Y si Dios no toma la iniciativa e interviene en su vida y de alguna manera le abre el entendimiento y le muestra lo que realmente está pasando, le reordena el panorama, ¿no es cierto?, ese hombre probablemente se pierde. ¿Me entienden? Probablemente le da la espalda a Dios, o probablemente sigue, ¿no es cierto?, sirviendo al Señor, trabajando en la obra, por decirlo de alguna manera, pero él ya está desconectado de Dios. ¿Me entienden? El diablo casi lo empuja, ¿no es cierto?, a que él baje la guardia. Entonces, hay muchas cosas que el maligno usa en nuestra vida y el diablo nos casa a nosotros con cosas. Nos casa con sueños, nos casa con proyectos, nos casa con actitudes, nos enlaza con ellas. Y no nos podemos dar cuenta la gravedad de nuestra falta muchas veces y no nos podemos dar cuenta cómo esas cosas simplemente hacen que Dios se aleje. Muchas veces Dios, hermano, no va a hacer caer truenos y relámpagos para mostrar su ira. Simplemente Él a veces cuando algo le desagrada, Él se va nomás, es así de simple. Muchas veces Dios ni siquiera dice nada. Yo creo que hay que entender algo. Dios no se va a rebajar ahora a enrabiarse con nosotros por las cosas que hacemos. Si nosotros trancamos la pelota, si nosotros comenzamos a distraernos, si nosotros comenzamos a pensar mal, a computar mal y no hay un volvernos, ¿no es cierto?, en arrepentimiento a Dios, Dios simplemente se va, nos deja. Y nosotros podemos seguir asistiendo a la iglesia, podemos seguir haciendo todas las cosas y Dios ya no está ahí, ¿me entienden? ¿Cuál es la señal de una vida que está renovándose y que está experimentando ese verdadero crescendo, ¿no es cierto?, en el reino y en su comunión íntima? Esa persona que va de menos a más, esa persona que siempre está cautivada por las palabras de Dios, esa persona que está cautivada en la intimidad de Dios, esa persona que, ¿no es cierto?, se nota que está yendo más arriba y se está poco a poco divorciando de la vida y del mundo, ¿me entienden? Es un proceso.
Esa persona que le va perdiendo el gusto a las cosas temporales y comienza a cultivarse en él el carácter de un siervo, el temor de un siervo, el anhelo de un siervo, y comienza a darse cuenta de su indignidad y de que no merece nada, ¿me entiende? Y cuando uno comienza a ver eso, comienza a darse cuenta que muchas veces está en la cuerda floja y que está ahí por misericordia sostenido, ¿me entienden? Y eso cambia nuestra actitud, cambia nuestro comportamiento, cambia nuestras reacciones. Cambia, ¿no es cierto?, nuestro proceder. Ya como tomamos más en serio y sobre todo con más temor esta relación con Dios, ¿no es cierto? De manera que comenzamos a plantearnos la vida desde otra perspectiva. Hay un momento en que el Señor separa la vía pública y comienza a decir cosas que obviamente para nosotros hoy día, 2000 años más tarde, son obvias. Pero pareciera que en el momento en que Él habla para la gente no es tan obvio. Como por ejemplo, cuando ayunes le dice por ejemplo. ¿Te acuerdas o no? Israel estaba, ¿no es cierto?, muy asidua de muchos religiosos, ¿no es cierto?, que obviamente hacían, ¿no es cierto?, fanfarria de su vida espiritual. Y para ellos era natural lo que hacían. Era natural andar todo desarreglado, era natural andar con la cara deslavada, era natural mostrar su ayuno. Y uno se pregunta, bueno, ¿esta gente es que no la usaba o realmente estaba tan distorsionado ya su capacidad de comprensión que no podían darse cuenta de algo, ¿no es cierto?, que no era nuevo? Jesús no está diciendo algo nuevo, Él está diciendo algo que es lógico. Algo que Moisés había enseñado, hacía ya bastantes siglos atrás, algo que ya era parte de la cultura hebrea. Él no está diciendo cosas nuevas, pero pareciera que la gente del momento no lo está viendo. Entonces el Señor pone énfasis, por ejemplo, en cuando ayunes, dice. Cuando ayunes, no toques trompeta delante de ti, no andes todo despeinado, como lo dice la NTV, no andes con la cara larga demostrando tu sufrimiento, hazlo en privado, dice. Que solo tu padre, dice, que está en los secretos, sepa que estás ayunando. Que cosas que eran obvias. Entonces yo me pregunto, ¿por qué Jesús, que es el maestro de maestros, tiene que abordar temas que son básicos? Como por ejemplo, si le hace el bien a alguien, no lo andes diciendo a todos lados. ¿Por qué él tiene que tocar esos tópicos, no es cierto? Y a mí me llama mucho la atención que él dice algo glorioso, y esto es maravilloso. Él dice, cuando ayunes, dice, hazlo en privado. Oh, bueno, ¿significa que yo tengo que estar encerrado? No, no, no. Dice, aunque estés públicamente, está diciendo, aunque ande en medio de la gente, hay una intimidad que nadie ve con Dios. Una intimidad que realmente va a darle valor a tu vida y a tu existencia y a tu relación con Dios. Es decir, aunque todos te vean, que haya algo que nadie vea. ¿No es cierto? Esa adoración íntima. Esa adoración que de verdad va a cambiar tu manera de pensar, de sentir y de actuar. Porque ese es el gran problema de los hombres. Dios a nosotros nos tiene que enseñar a pensar, nos tiene que enseñar a sentir y a decidir. Ayer hablábamos del poder de las decisiones. Si nosotros no decidimos lo correcto, si no pensamos lo correcto, si no actuamos de manera correcta, es porque hay una deficiencia, hay un cordón umbilical, una relación con Dios que derechamente está cortada. Entonces yo me estoy nutriendo de mis propios pensamientos, ¿me entienden? Es tan evidente eso. Es tan evidente nuestra falta de rectitud en muchas áreas de nuestra vida, nuestra falta de prontitud en muchas áreas, simplemente por eso. Por eso es que muchas cosas Dios las hacemos a veces sin amor. Muchas cosas las hacemos porque hay que hacerlas, hay que cumplirlas. ¿Me entienden? Cuando alguien nos pide un favor, ¿no es cierto? Un hermano, lo hacemos así a la rápida porque total es para el hermano, ¿me entienden? Que no hay una revelación del servicio, por ejemplo. Consideramos, ¿no es cierto? Y magnificamos nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestras ofrendas, nuestro servicio, y tendemos esa inclinación natural a magnificarlas. ¿Por qué? Porque no hay comunión, po. Estamos viendo solamente una parte de la historia, que es la nuestra, ¿no es cierto? Y no estamos viendo el otro lado, ¿me entienden? Entonces, ¿qué viene todo esto? Viene el hecho de que nosotros muchas veces queremos hacer cosas y probablemente las hacemos con toda la buena intención del mundo, pero falta algo. Cuando las hacemos de la manera de Dios, se generan cambios genuinos, cambios reales. Hay un momento en que los apóstoles, como ayer les comentaba, le preguntan al Señor y le dicen, enséñanos a orar. Ellos notaron que cuando Jesús oraba pasaban cosas. Cosas que ellos no tenían, era evidente. Ellos se dieron cuenta, percibieron y al menos tuvieron la sapiencia de decirle, Señor, ¿sabes por qué no nos enseña? Porque pareciera, no es que, ¿quién no va a saber orar? Que es una estupidez, todo el mundo sabe orar, ¿me entiendes? Que sobre todo los judíos, que era lo único que les estaba quedando después de la invasión romana, ¿no es cierto? Su vida religiosa era lo único que les quedaba. A ellos les enseñaban desde chicos la sinagoga, cómo dirigirse, las oraciones, las tradiciones. Es que ellos saben orar, no es que no sepan.
Ellos le están preguntando al Señor, le están diciendo, enséñanos a orar como tú lo haces. Queremos hacer como tú lo haces, porque todos sabemos orar, si todos somos judíos, pero queremos aprender como tú lo haces. Tú tienes una forma. Cuando tú oras, se nota después cuando tú hablas. Se nota en cómo dilucidas algunas situaciones complejas, como por ejemplo el constante desafío de sus enemigos. ¿Sabes qué decirle a cada persona? Ellos comenzaron a cachar que había, ¿no es cierto?, una relación muy potente, ¿no es cierto?, entre la comunión que él tenía y lo que él manifestaba públicamente todos los días. Y ellos comenzaron a ver que eso es lo que a ellos les faltaba. ¿Me entienden? En la Biblia hay dos libros que son casi paralelos, ¿no es cierto?, en la historia, que uno es Nehemías y el otro es Esdras. Uno fue un dirigente político y el otro fue un dirigente religioso. Y quiero hacer alusión al último capítulo de cada uno de estos libros, porque hay una tremenda lección que yo creo que es vital para aquel que está de verdad queriendo agradar a Dios. Acompáñenme, vamos a leer Nehemías capítulo 13, verso 15 en adelante. Y después vamos a leer el libro de Esdras. El problema que van a abordar acá es el mismo. Pero ambos aman a Dios. Ambos son fieles servidores de Dios. Pero mire lo que le pasó a uno y mire lo que le pasó a otro. Esto es muy parecido a lo que una vez yo prediqué acerca de Jeremías versus Ezequiel, ¿se acuerdan? Bueno, ahora va a ser Nehemías versus Esdras. Cómo entraron a una lucha y qué logró uno y qué logró el otro. Vamos a leer. En esos días, dice, vio unos hombres de Judá pisando en sus lagares en el día de descanso. Además recogían granos y los cargaban sobre burros y traían su vino, sus uvas, sus higos y toda clase de productos de Jerusalén para venderlos en el día de descanso, que era el día sábado, ¿no es cierto? Así que los reprendí por vender sus productos en ese día. Algunos hombres de Tiro que vivían en Jerusalén traían pescado y toda clase de mercancía. La vendían al pueblo de Judá en el día de descanso y nada menos, dice, que en Jerusalén. De modo que confronté a los nobles de Judá. ¿Por qué profanan el día de descanso de este modo tan perverso?, les pregunté. ¿Acaso no fueron cosas como estas las que hicieron sus antepasados y provocaron que nuestro Dios hiciera caer sobre nosotros y nuestra ciudad toda esta desgracia? Ahora ustedes provocan aún más enojo contra Israel al permitir que el día de descanso sea profanado de esta manera. Entonces ordené que todos los viernes se cerraran las puertas de Jerusalén al caer la noche y que no se abrirían hasta que terminara el día de descanso. Envié a algunos de mis propios sirvientes a vigilar las puertas para que no pudiera entrar ninguna mercadería en los días de descanso. Los mercaderes y los comerciantes de diversos productos acamparon fuera de Jerusalén, dice, 1 o 2 veces. Pero yo les hablé duramente diciendo, ¿qué pretenden acampando aquí afuera alrededor de la muralla? Si lo hacen otra vez, los arrestaré. Esa fue la última vez que aparecieron en el día de descanso. Luego ordené a los levitas que se purificaran y vigilaran las puertas para preservar la santidad del día de descanso. Mira, para preservar la santidad, por ahí va la cosa. Esa era la meta que él quería. Recuerda también esta buena obra, oh Dios mío, le dice. Ten compasión de mí conforme a tu grande e inagotable amor. Por el mismo tiempo me di cuenta de que algunos de los hombres de Judá se habían casado con mujeres de Asdod, Amón y Moab. Además, la mitad de sus hijos hablaban el idioma de Asdod o de algún otro pueblo y no podían hablar en absoluto la lengua de Judá. De modo que confronté a los hombres y pedí que cayeran maldiciones sobre ellos. Mira aquí como, imagínate la imagen. Está enrabiadísimo, está enojado, está así ya a explotar. Y lo único que quiere es honrar a Dios. Golpeé a algunos, dice, y les arranqué el cabello. Los hice jurar por el nombre de Dios que no permitirían que sus hijos o sus hijas se casaran con la gente pagana de la región. ¿Acaso no fue exactamente eso lo que llevó a Salomón, rey de Israel, a pecar? Les gritaba él, enojadísimo. No había rey de ninguna otra nación que pudiera compararse con él. Dios lo amaba y lo hizo rey sobre todo Israel, pero incluso él, dice, fue inducido a pecar por sus mujeres extranjeras. ¿Cómo pudieron siquiera pensar en cometer esta acción pecaminosa y ser infieles al Dios al casarse con mujeres extranjeras? Uno de los hijos de Jodaya, hijo de Eliasib, el sumo sacerdote, se había casado con la hija de Sanbalat, el peor enemigo que él tuvo. Imagínate, esta cuestión ya no tenía nombre. El horonita, por lo cual lo expulsé de mi presencia. Recuérdalos, oh Dios mío, porque han profanado el sacerdocio y los votos solemnes de los sacerdotes y los levitas.
Así que expulsé a todos los que fueran extranjeros y asigné tarea a los sacerdotes y a los levitas, asegurándome de que cada uno supiera lo que tenía que hacer. También me aseguré de que llegara el suministro de leña para el altar y las primeras porciones de la cosecha en los tiempos establecidos. Recuerda esto a mi favor, oh Dios mío, dice. Y termina. Yo veo un hombre que está frustrado, enojado, siente rabia, ve que no hay consecuencia, ve que el pueblo que se ha salvado del exterminio prácticamente en el extranjero no han aprendido nada del tremendo sufrimiento que han experimentado como nación. Fueron invadidos, fueron masacrados, sobrevivieron unos pocos y ahora la misericordia de Dios está ahí como salvando, gotereando lo último. Y aún así todavía están haciendo barbaridades como las que estamos nombrando. Una de las peores es cuando aquí habla, ¿no es cierto?, uno de los hijos de Jodaya, hijo de Eliasib, dice, el sumo sacerdote, es decir, un hijo del sumo sacerdote tiene una hija y se casa, ¿no es cierto?, con un pariente de este maldito Sanbalat que había sido enemigo público de ellos, el que los amenazaba, el que trató de intimidar, ¿no es cierto?, a Nehemías, es decir, era como salir del culto, ir a juntarse con un enemigo, era así de simple. Yo quiero que un poco nos pongamos los zapatos de Nehemías, lo que está sintiendo. Tiene el peso sobre sus hombros de liderar. Él ha llevado a Israel a reconstruir la ciudad en medio realmente de un ambiente tenso, amenazante, desafiante, donde su fe está puesta a prueba, es decir, tratando de armarlo. Y la gente, en medio de todo lo que ha vivido, parece que no aprenden nada. Parece que toman tal libertad, son realmente como animales. Y uno ve de tiempo en tiempo que él como que le dice, acuérdate de mí, le dice. Entonces, yo veo un hombre que llegó a golpearlos incluso. Y en algún momento ustedes ven aquí de que el cronista haya dicho y la gente se arrepintió, volvió a Dios. O por último, mujer, la embarramos, ¿qué hacemos? Nada. Eso es hacer la obra de Dios, probablemente con muy buenas intenciones, pero con la fuerza de Él. Acompáñenme a Esdras. Capítulo 10, verso 18. Dice, quien habla ahora es Esdras, dice, los siguientes son los sacerdotes que habían tomado mujeres paganas como esposas. El mismo atado. De la familia de Jesúa, y comienza a hacer toda una lista hacia abajo. No la vamos a leer para que usted vea nomás, está en una serie de nombres que eran levitas, es decir, los que se suponían debían ser los más fieles a Dios, los más celosos. Y ahí está la lista. Vuelva a la página y vamos a leer del capítulo 9 en adelante. Una vez realizadas estas cosas, capítulo 9, verso 1, los líderes judíos vinieron a verme y dijeron, muchos del pueblo de Israel, incluso algunos sacerdotes y levitas, no se han mantenido separados de los otros pueblos que viven en esta tierra. Han adoptado las prácticas detestables de los cananeos, los hititas, los fereceos, los jebuseos, los amonitas y los moabitas, los egipcios y los amorreos. Pues los hombres de Israel se han casado con mujeres de esos pueblos y también las han tomado como esposa para sus hijos. De manera que la raza santa se ha corrompido a causa de sus matrimonios mixtos. Peor aún, los primeros en cometer este ultraje han sido los líderes y los funcionarios. Al oír esto, dice, y mira la actitud, yo creo que el Espíritu Santo en su misericordia nos ayuda a visualizar lo que vamos a leer. Al oír esto, Esdras, dice él, me rajé el manto, dice la camisa. Me arranqué el pelo de la cabeza y de la barba y me senté completamente horrorizado. Entonces todos los que temblaban ante las palabras de Dios de Israel vinieron y se sentaron conmigo a causa de este ultraje cometido por los que habían regresado del destierro. Allí me quedé sentado, dice, totalmente horrorizado hasta la hora del sacrificio de la tarde. A la hora del sacrificio me levanté de donde había estado sentado haciendo duelo.
con mis ropas rasgadas, dice. Caí de rodillas y levanté las manos al Señor mi Dios e hice la siguiente oración. Oh Dios mío, estoy totalmente avergonzado, le dijo. Estoy. Me da vergüenza levantar mi rostro a ti, le dice. Pues nuestros pecados se han amontonado tanto que son más altos que nosotros. Y nuestra culpa llega a los cielos, le dice. Desde el tiempo de nuestros antepasados hasta el día de hoy hemos vivido sumergidos en el pecado. Por esa razón nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos estado a merced de los reyes paganos de la tierra. Nos han matado, capturado, robado y deshonrado, tal como estamos hoy. Sin embargo, ahora se nos concedió un breve momento de gracia, porque el Señor nuestro Dios ha permitido que unos cuantos de nosotros sobreviviéramos como un remanente. Él nos ha dado seguridad en este lugar santo. Nuestro Dios nos ha iluminado los ojos y nos ha concedido un poco de alivio de nuestra esclavitud. Pues éramos esclavos, pero en su amor inagotable, nuestro Dios no nos abandonó en nuestra esclavitud. Por el contrario, hizo que los reyes de Persia nos trataran favorablemente. Él nos dio nuevas fuerzas para que pudiéramos reconstruir el templo de nuestro Dios y reparar las ruinas. Nos dio una muralla de protección en Judá y en Jerusalén. Ahora, Dios nuestro, ¿qué podemos decir después de semejantes cosas? Pues una vez más hemos abandonado tus mandatos. Tus siervos los profetas nos advirtieron cuando dijeron: la tierra en la que están a punto de entrar y poseer está totalmente contaminada con las prácticas detestables de los pueblos que las habitan. De un extremo al otro, la tierra está llena de corrupción. No permitan que sus hijas se casen con los hijos de ellos. No tomen a las hijas de ellos como esposa para sus hijos. Jamás promuevan la paz y la prosperidad de esas naciones. Si ustedes siguen estas instrucciones, serán fuertes y disfrutarán de las buenas cosas que la tierra produce. Y dejarán esta prosperidad como herencia a sus hijos para siempre. Ahora somos castigados por nuestra perversión y nuestra gran culpa, pero en realidad el castigo que recibimos es mucho menor de lo que merecemos, porque tú, Dios nuestro, has permitido que algunos de nosotros sobreviviéramos como un remanente. Sin embargo, aún así, otra vez estamos quebrantando tus mandatos y nos estamos casando con personas que cometen estos actos detestables. ¿Acaso no será suficiente tu enojo para destruirnos, para que ni aún este pequeño remanente sobreviva? Oh Señor, Dios de Israel, tú eres justo. Nos acercamos a ti con nuestra culpa, sin más que un remanente que ha escapado. Aún en semejante condición, ninguno de nosotros puede estar en tu presencia. Él siente la misma indignación que ha sentido Nehemías. Pero él no se va contra la gente. ¿Y saben por qué lo hace? No porque no tenga ganas, yo creo que sí tiene ganas. Pero él ha descubierto otra cosa que es más profunda. Él va delante de Dios porque siente tanta tristeza, siente el peso de lo que está pasando. ¿Y saben por qué siente el peso? Porque él está unido a Dios. Siente el peso, siente que él es culpable de todo lo que está pasando. Y miren lo que hizo esa oración. Mientras Esdras oraba, probablemente lloraba, hermano. Y hacía esa confesión llorando, como lo dice acá, y postrado rostro en tierra delante del templo de Dios. Estaba frente al templo, afuera ahí, lloraba ante Dios, le lloraba a Dios. Le lloraba por lo que estaba pasando. Él veía que la nación cada vez, lo poco que quedaba, se iba a ir al hoyo, y él lo rompía por dentro. Una gran multitud de Israel, hombres, mujeres, niños, se congregó y lloró amargamente con él. Enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Luego Secanías, hijo de Jahiel, descendiente de Elam, le dijo a Esdras: hemos sido infieles a nuestro Dios porque no nos hemos casado con mujeres paganas de esta tierra, pero a pesar de esto hay esperanza para Israel, le dice. Hagamos ahora un pacto.
con nuestro Dios, mediante el cual nos divorciaremos de nuestras esposas paganas y las echaremos de aquí junto con sus hijos. Seguiremos tu consejo y el de los demás que respetan los mandatos de nuestro Dios. Que se haga todo de acuerdo con la ley de Dios. Levántate, porque es tu deber decirnos cómo debemos proceder para arreglar esta situación. Nosotros te respaldamos, por lo tanto, sé fuerte y actúa. Entonces Esdras se puso de pie y exigió que los jefes de los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo de Israel juraran que harían lo que dijo Secanías. Así que todos hicieron un juramento solemne. Luego Esdras se retiró de la parte delantera del templo y fue a la habitación de Joanán, hijo de Eliasib. Pasó las noches allí sin comer ni beber nada. Seguía en duelo a causa de la infidelidad de los que habían regresado del destierro. Luego se proclamó por todo el territorio de Judá y de Jerusalén que todos los desterrados debían presentarse en Jerusalén. Si los jefes y los ancianos así lo decidían, los que no acudieran en el plazo de 3 días perderán el derecho a todas sus propiedades y serían expulsados de la asamblea de los desterrados. En el plazo de 3 días, todo el pueblo de Judá y de Benjamín se reunió en Jerusalén. La asamblea tuvo lugar el 19 de diciembre y todos los israelitas estaban sentados en la plaza frente al templo de Dios. Temblaban por la seriedad del asunto y también porque estaba lloviendo. Entonces Esdras, el sacerdote, se puso de pie y dijo: ustedes han cometido un pecado terrible al casarse con mujeres paganas, han aumentado la culpa de Israel. Por lo tanto, confiesen ahora su pecado al Señor, Dios de sus antepasados, y hagan lo que Él exige. Apártense de los habitantes de esta tierra y sepárense de esas mujeres paganas. Entonces toda la asamblea levantó la voz y respondió: sí, tienes razón, debemos hacer lo que tú dices. Luego agregaron: no es algo que pueda resolverse en 1 o 2 días, porque muchos de nosotros estamos implicados en este asunto sumamente pecaminoso. Además estamos en temporada de lluvias, así que no podemos quedarnos aquí afuera mucho más tiempo. Que nuestros líderes actúen en nombre de todos nosotros. Que todo el que tenga una esposa pagana venga a una determinada hora acompañado por los líderes y jueces de su ciudad, para que la ira feroz de nuestro Dios por este asunto se aleje de nosotros. Los únicos que se opusieron a estas medidas fueron Joanán, hijo de Asael, y Jasías, hijo de Tigba, ambos respaldados por Mesulán, y el levita Sabetai. Así que adoptaron el plan sugerido por la asamblea. Esdras escogió jefe para que representaran a sus familias y nombró a cada representante por nombre. El 29 de diciembre, es decir, 10 días después, los jefes se pusieron a investigar el asunto. Para el 27 de marzo, es decir, casi 3 meses después, que en el primer día del nuevo año ya habían terminado de resolver los casos de todos los hombres que se habían casado con mujeres paganas. Mismo problema, mismo probablemente celo por Dios, pero distinta evolución. Uno trató de servir a Dios y trató de cambiarlo y no lo logró. Probablemente la gente se asustó. Probablemente la gente, no sé, tomó alguna actitud, ¿no es cierto?, defensiva o intimidante ante la actitud, ¿no es cierto?, violenta de Nehemías. Pero no se logró mucho más que eso. Pero cuando este hombre sintió el peso, ni siquiera sintió ganas, esto es glorioso, yo creo que él rabia sintió, porque él tenía celo de Dios, pero algo fue más grande que su rabia. Fue saber que Dios lo podía salvar. Fue saber que a pesar de lo negro de la circunstancia, Dios era el único que lo podía sacar a él de la angustia. Y él fue ante el templo y ni siquiera entró, se ganó afuera y comenzó a llorarle a Dios. Y la oración que hizo tuvo tal impacto, hermano, que hasta los niños sintieron el peso de su pecado. Hombres, mujeres se comenzaron a ganar al lado de él y él lloraba y clamaba a Dios. Mira cómo su clamor comenzó a destrozar el paganismo. Cómo su clamor comenzó a romper las cadenas de la gente. Mira cómo las tinieblas que habían atado tanta gente con todos esos engaños de los que hablábamos al principio, comenzaban a experimentar libertad porque un hombre estaba llamando a Dios para que lo salvara. Él reconoció todo lo que eran, reconoció que no tenía ninguna oportunidad más ante Dios. Y lo poco y nada que nos queda, le está diciendo: ya estamos condenados por nuestra actitud, pero tú eres fiel. Y Dios lo ayudó. Dios lo escuchó. La presencia de Dios, al bajar a escuchar esa oración, trajo tal convicción de pecado sobre la ciudad que la gente comenzó a arrodillarse y a llorar al lado de él, y él no les decía nada.
Él no les decía nada, Él no los golpeó, no les tiró el pelo, no le hizo nada. Él lloraba delante de Dios. Eso es lo que hace que las tinieblas retrocedan. Eso es lo que hace, cómo yo enfrento las circunstancias. Nosotros muchos de nuestros problemas a veces, tratando de agradar a Dios, lo hacemos como Nehemías, con nuestra fuerza. Entonces Dios le dice después a Zorobabel, no es con fuerza. Dios sabía, Zorobabel es un contemporáneo de todos estos tiempos. Zorobabel era el comandante o el líder principal de la tribu de Judá, ¿no es cierto? Nehemías era el líder político que llevó adelante este cuento. Zorobabel era el principal de Judá y Esdras era un sacerdote. Miren cómo los hombres, cómo Dios le estaba hablando ya a Zorobabel, que para ese tiempo esa batalla no era con fuerza, era con su espíritu. Y realmente Esdras usó al Espíritu Santo. Más que usarlo, él le clamó a Dios y Dios vino a escuchar su oración. Esdras nos puede enseñar a orar, hermano. Lo que marca la diferencia es cuando Dios le escucha la oración a alguien. Porque nosotros hacemos muchas oraciones que probablemente Dios ni siquiera escucha. Porque están llenas de sueño, están llenas de infantilismo, están llenas de distracciones, están llenas de puras cosas de cabro chico. Entonces muchas veces Dios ni siquiera escucha nuestras oraciones. Probablemente nos mira, pero una cosa es que Él responda a una oración. Así como muchas veces el pastor escucha las tonteras de la gente nomás, pero bueno, las escucha porque tiene que escucharlas. Pero algo muy distinto cuando el pastor se involucra con una conversación. Es lo mismo que pasa en Dios con nosotros. Dios puede escuchar nuestras oraciones, puede escuchar las peticiones como las que Nehemías le planteaba. Pero si yo estoy en oscuridad, si mi corazón no está en lo correcto, si estoy distraído, si no valoro las cosas, si soy como una bestia, como en un momento Asaf confiesa su estado ante Dios, yo era como una bestia ante ti, si estoy en ignorancia, si estoy realmente totalmente descontextualizado, completamente descentrado de la verdad de Dios, Dios me escucha, pero no me atiende. Pero cuando Dios atiende a alguien, Dios atendía a Cristo. Porque Cristo no hablaba leceras. Cristo había descubierto el secreto de Dios. Cristo se había comprometido con lo que realmente el Padre quería. Cristo entendía lo que Dios quería. Y podía Él hablar. Por eso en un momento Cristo de la gloria puede decir: oíste que fue dicho y yo digo, decía. Esas son las declaraciones de un buen discípulo, de uno que conoce la voluntad de su Dios y de su Padre y de su Maestro. Entonces él podía agregar cosas que iban en la misma línea y en la misma voluntad de su Padre. Él decía cosas que no contrariaban la voluntad de su Padre, sino que decía cosas que complementaban las grandes verdades expresadas por Dios desde el principio de los tiempos. ¿Me entienden, no? Dios busca gente que complemente sus palabras con un corazón como el que Él tiene. Dios busca gente que pueda decir: Dios dijo, yo digo, y yo dice, es verdad, yo respaldo eso porque está en la misma línea en la que yo he estado hablando y enseñando y profiriendo. Pero cuando nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras oraciones están descentradas, están completamente desvirtualizadas, ¿por qué? Porque somos infantiles, porque somos ignorantes, porque estamos distraídos, porque estamos casados con muchas cosas de la vida, de nuestros errores, y estamos realmente en oscuridad. ¿Cómo Dios podría respaldarnos? Ni en 1.000.000 de años, hermano. Pero este hombre sintió lo que Dios sentía. Este hombre pudo su corazón elevarse y ver la realidad. Pudo ver exactamente en el estado en que estaba la nación. Él pudo ver, hacer un paneo de la historia de su propio pueblo. Pudo ver cómo habían caído de la gracia. Pudo darse cuenta como un gran rey como Salomón había perdido el respaldo de Dios porque se fue tras sus deseos, tras sus pensamientos torcidos, carnales, humanos. Nuestra humanidad, hermano, tiene muchas aristas. En la vida de Salomón fueron las mujeres. En la vida de una mujer pueden ser los deseos. Hay tantas cosas que nos distraen en la vida, tantas cosas que nos distraen. Tantas oraciones tan tontas que a veces hacemos, hermano. Oraciones que no van para ninguna parte. Y Dios se da cuenta pues, de eso. Dios lo siente. Entonces Dios no puede atender a nuestro clamor. Yo, una de las cosas que más he tratado en este último tiempo es de hacer oraciones que realmente Dios quiere escuchar. A tener conversaciones que estén a la altura del Dios que tengo, ¿me entienden o no? Tener deseos, pensamientos que estén a la altura de Él. Y eso va contra nuestra naturaleza humana, el partirnos nosotros primero. Yo no puedo pensar que voy a pensar o desear lo que Dios desea así fácil, hacia la chunte, así. No, esto es un esfuerzo, esto es un involucramiento, esto es un sacrificio, esto es querer ir la otra milla. Si yo voy la primera, hermano, no está completa la carrera, tengo que ir a la segunda milla, la que yo que tengo que recorrer.
por mi propia voluntad, mi propio deseo. Muchas veces nosotros rendimos hasta donde nos aprietan, hasta donde nos exigen, pero nunca estamos dispuestos a ir más allá. ¿Saben quién quiere ir a la otra milla? ¿Saben quién quiere ir a la otra milla? Dios nos invita por un trecho del sendero a andar con Él. Pero el que realmente pide la otra milla es el que ya aprendió a conocer el camino, sabe lo valioso que es, sabe hacia dónde se dirige, sabe por qué lleva la carga y sabe que para él es ganancia la otra milla. Es tan importante entender eso. Esdras se postró ante Dios porque él quería la otra milla. Para él era más que haber vuelto, era más que haber reconstruido una ciudad, levantar una muralla y tener un templo. Era más que eso. Muchos se conformaron con eso y seguían con sus vidas comunes y corrientes y se unían con mujeres extranjeras. Estaban perdiendo su lengua, Orra, Kaisabaya. Estaban perdiendo su propio idioma. Ya ni siquiera hablaban la voz de ellos, ni siquiera hablaban la lengua de ellos, hablaban como hablaban los otros. Y este es el gran problema de la iglesia en general: habla como habla el mundo, tiene las metas del mundo, tiene los deseos del mundo, miden el éxito y la gloria en relación a lo que el hombre y la tierra y la humanidad dice, no lo que Dios dice. Cuando el apóstol Pablo hablaba y decía, para mí morir es ganancia, ese es el idioma de Dios. Cuando él decía, para mí perderlo todo por causa de Cristo es ganar, no es perder. Para mí vivir es Cristo y morir es ganar. Esa es la lengua que hay que recuperar. Oh, Ramay Sabai. Recuperar la lengua, es nuestra lengua, la de nuestro pueblo, lo que nuestro pueblo ha adorado, lo que nuestro pueblo ha cantado. Adorar a Dios es contar la historia de Él, es vivir la historia de Él, es engrandecerlo por las cosas que Él ha hecho, por las cosas que ha dicho, por las cosas en las cuales Él nos dirigió. Es cantar sus glorias. Y no se pueden hacer. Oh, Ramá Isaquía, el apóstol Pablo decía, hablo lengua y hablo los misterios de Dios. Hay que recuperar nuestras lenguas. Y no solamente me refiero al hecho literal de las lenguas espirituales. Me estoy hablando de cómo hablamos, de cómo pensamos, de cómo sentimos. Si realmente estamos involucrados con este cuento. Eso nos cambia. Cuando alguien ya perdió su ciudadanía, alguien puede estar en Jerusalén y ya estar echado de la presencia de Dios hace rato. Puede estar ahí y estar completamente enredado como estaban ellos. Ellos pensaban que estaban en victoria. Habían cruzado muchas vallas para llegar a ese momento, a recuperar su ciudad, tener los beneplácitos de Jerjes y de los reyes de Siria y Persia, que les habían dado, ¿no es cierto?, todas las atribuciones para volver a la ciudad, para reconstruir. Pero eso no es ganar, por mano. Eso no es ganar, porque ellos están ahí, han reconstruido su ciudad con una espada en la mano, han puesto piedra sobre piedra, han reconstruido el templo, los profetas han hablado, etcétera, etcétera, y todavía el diablo los tiene enredados, todavía están atados. No les sirve de nada estar en la ciudad santa. Todavía están atados por su flojera, todavía están atados por sus distracciones, todavía están atados por cosas que el diablo los tiene atados. Sanballat no pudo pararlo, pero el diablo ya lo había casado con mujeres extranjeras, ya lo estaba apartando otra vez. Las mismas trampas de siempre. Las mismas trampas con las que el diablo había hecho caer un gran rey como Salomón. Estaba haciendo caer toda una nación otra vez. ¿Y por qué? Esa es la pregunta, ¿por qué? Porque ese pueblo no tiene comunión. Porque ese pueblo no se da cuenta que está lejos de Dios. Pero aquí Esdras dice que los primeros, y esto es glorioso, los primeros, dice, que vinieron a estar conmigo en los que temían ante las palabras de Dios. Fueron los primeros que llegaron ahí. Probablemente mucha gente, incluso levitas, dijeron, estamos bien como estamos, ¿para qué cambiamos? ¿Qué tiene de malo? ¿Está todo bien? Hasta el sumo sacerdote, la familia del sumo sacerdote dice, aquí está todo bien. No hay ningún problema. ¿Para qué nos ponemos grave? Pero un hombre como Esdras podía percibir el reino. Era más que liturgia, era el reino. Era el reino. Era el reino. Era el reino. No era simplemente que en el momento en el culto va a venir la gloria y nos gozamos, gritamos todo y todo fantástico. No, era otra cosa la que buscaba Esdras. Era el reino. Esdras buscaba el reino.
Edras no se conformó a esas ataduras que a él también lo querían atar, porque esa era una opresión demoníaca que tenía enceguecida una nación, que habían sobrevivido a tantas cosas, pero aún ahí todavía eran prisioneros, todavía no podían entrar a Jerusalén. Pero Edras, el dolor de Edras salvó al remanente. El dolor de Edras. 70 años atrás, Raca y Sabai, en la gloria de Dios, un Jeremías había llorado también. Años atrás un Daniel había llorado también. Y todos decían lo mismo: hemos pecado. Eso es lo que quebrantaba la opresión demoníaca. Eso era lo que hacía que, aleluya, que un ser poderoso atravesara y luchara con principados y potestades para llegar donde estaban los que clamaban, los que no se conformaban. Aleluya, Daniel tenía una excelente posición en Babilonia. Él podía haber muerto súper feliz, pero a pesar de eso sentía la agonía de algo que faltaba. Él no se conformaba, había algo que faltaba. Tienes que aprender a sacarte ese peso demoníaco de conformidad de encima. Hay algo que falta, hay algo que buscar, hay algo que encontrar. Y no tiene que ver con lo que se ve, no tiene que ver con lo que se toca, tiene que ver con el corazón. Nehemías lloró. Yo podía sentir el dolor del hermano. Y Dios como que me hablaba a mi corazón. Esa es la manera de ganar. Pero cuando hay conformidad, cuando yo vivo todos los días y existo nomás, esa es la peor vida de todas. Existir nomás. Es cuando yo comienzo a sentirme inconforme con quien soy. Es cuando comienza a chocarme a mí lo rutinario de todos los días lo mismo. Es cuando yo comienzo a darme cuenta que algo no está bien. Que sí, vivo en Jerusalén, sí, reconstruí una ciudad, sí, tengo un templo, pero todavía falta algo. Todavía falta algo. Es todavía ese clamor que me lleva ahí a decirle a Dios: algo está mal. Lava nuestra generación, borra nuestras iniquidades, algo no nos deja avanzar. El dolor de un hombre salvó una nación. Algo comenzó a ocurrir ahí frente al templo, afuera, ahí afuera. Afuera del templo, no fue adentro, fue afuera. Ahora vais aquí a Arasaya, bajo el cielo como testigo. Ahí, él hizo una oración, se rascó los vestidos. Él no quería seguir viviendo en esa condición. Él no quería seguir viviendo con apariencia. Él quería la presencia de Dios. Se daba cuenta cómo estaban siendo despojados de tantas cosas. Él sentía el dolor. Pero cuando no hay oración, cuando no hay búsqueda, yo no siento nada. Y solamente vivo de esos retoques. Ay, Dios, mi papá, que ahora me siento bien porque me sentí todavía un huérfano y él es mi papito. Así de básico el evangelio para algunos. Así de simple. Así de pobre. Es mucho más que eso el evangelio, hermanos. El evangelio es sentir el pesar de haberle fallado a él. El pesar de saber que un día estamos en su presencia y ahora no estamos por alguna razón. El pesar de querer volver, de volver a verlo, de volver a sentirlo. Eso es lo que hacía Cristo tan distinto de los demás. Joramay Sabai Akia. Él sabía que algo a él lo había separado también. Había algo que no había logrado aprender. Y aquí en la lejanía él sentía el vacío. El vacío es lo que me hace orar de verdad. El vacío, saber que algo falta y tengo que hallarlo. Y ahí comienzan a nacer las oraciones que Dios escucha. Ahí comenzamos a hablar verdad. Pero hay algunos que ni siquiera han hecho el pozo todavía, por hermano. Ni siquiera se dan cuenta que no hay agua en su pozo. Están tan acostumbrados a lo árido del desierto. Pero vemos algunos que no nos conformamos con eso, hermano. Entonces la oportunidad de Dios por boca del profeta es de: hagan pozos en el desierto. Hagan pozos. Lloren. Arrepiéntanse. Pero este no es un lloror que no es un llanto que me lleva a amargarme. Porque hay un llanto que amarga el alma. Hay un llanto que desnutre el alma. Pero hay un llanto que le da vida.
Este llanto no era de rabia ni de amargura, este llanto era de hambre. Este llanto era de recuperar. Este llanto arriba Kaisa Rabasaya era de volver a estar delante de Dios como había estado antes. Era un llanto, él no podía entrar a la casa de Dios, él quería recuperar algo, sentía el vacío. Las oraciones correctas comienzan a llevar mi corazón en la senda correcta, en la otra milla, en la que Dios no me pide, en la que yo quiero caminar. Si alguien te pide que lleve una carga con él, ve con el do, desea. Ahí está la bendición, ve con el do, oh Ramay Saquía, ve con el do, oh Ramay Sacobaria, Saya, la gloria de Dios. Y si alguien te pide tu abrigo, dale también tu capa, oh Ramay Saquía, en la gloria de Dios. Dichoso el que tiene esta hambre. Dios promete hacer el último gran favor por la humanidad. ¿Y saben cuál es? Enviar hambre a la tierra. Así Dios va a salvar al mundo. Con el hambre, oh Ramay Saquía Rabasaya, oh gloria a Jehová. Fue el hambre la que salvó a Jacob y a sus hijos del hambre de la tierra. Fue el hambre la que los llevó a salvarse, aleluya, a la tierra de Gosén. Fue el hambre la que los llevó a comprar trigo donde solamente había un siervo de Dios que había juntado en los tiempos de abundancia. El hambre va a salvar la tierra, el hambre va a pagar nuestras deudas, el hambre nos va a reconciliar, el hambre nos va a hacer oraciones correctas, el hambre nos va a salvar. El hambre va a hacer que tu oración atraviese los cielos de los que están esta noche. ¿Cuántos quieren encontrar esa hambre a solas con Dios? El hambre. Cuando no hay hambre, hermano, hay pura ignorancia, puro estar y no estar. Cuando no hay hambre, mi existencia no se justifica. Estar delante de Dios no se justifica. Por eso la gente nunca termina de madurar. Siguen siendo emocionalistas. Muchas veces lo que nos lleva a nosotros ahora es la pura culpa, no el hambre. La culpa no hace buenas oraciones. Lo que él siente no es culpa, él siente hambre. Y esa hambre comenzó a tocar corazones. Él les dijo: hemos perdido nuestra lengua. Ya ni hablamos nuestra lengua, la de nuestro pueblo. Él estaba hablando la lengua de los hebreos verdaderos. Hebreos que clamaban ante Dios. Eso es lo que hay que hallar en este tiempo. Dejar las vanas repeticiones porque no serán oídas. Él fue más que una vana repetición. Él sentía el dolor de perder esta última oportunidad. Probablemente él es el único inocente ahí. Porque el único que se da cuenta de lo que está pasando. Pero Dios le pone una carga en su corazón. Y es que vea cómo se han farreado la oportunidad de la redención. Y fue esa oración y fue ese sermón el que hizo que Dios no se fuera de Jerusalén. Oh Ramay Saquía Arasaya. Fue esa hambre, esa oración correcta. Una oración que por fin Dios escuchó acertada. Por fin alguien se rasgó los vestidos por las razones correctas. Por fin alguien está pidiendo algo que a mí me interesa, dice Dios. Me voy a quedar, dijo. No me voy a ir. Porque alguien está orando lo correcto. Yo lo he dicho hasta el cansancio aquí, hermano. No sirve de nada estar aquí si no tengo hambre. Y el hambre viene por la valoración, por ver la historia y ver lo que Dios ha hecho. Para muchas personas probablemente estas palabras sí son bonitas y todo, pero no entienden nada. Porque esto hay que entenderlo acá adentro. Aquí no sirve de nada, es acá adentro que se siente. Cuando se siente acá adentro, yo me involucro con eso. Y yo comienzo a cambiar. Y yo comienzo a orar de manera distinta. Reconozco mi estado ante Dios. Y al reconocerlo no me hundo. Porque hay muchos que el diablo le ha dicho las cosas. Entonces cuando reconocen su estado se hunden y se alejan más de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo, el que de verdad nos ayuda a orar, porque Él sabe cómo orar, Él sabe lo que tenemos que decir, Él sabe lo que tenemos que hablar, Él sabe, Él pone las palabras en nuestra boca.
Pero la pregunta es, ¿estamos dejando que el Espíritu Santo ponga sus palabras y sus oraciones y sus clamores en nosotros? ¿O simplemente son las mismas vanas repeticiones? Las mismas cosas de siempre. No hay una evolución. Tú a un hombre lo conoces por sus palabras. A una persona tú la conoces por cómo ora, por lo que pide, por lo que busca. Hay gente que da toda la vida vueltas en un desierto buscando las mismas cosas, las mismas. Nunca piden algo más, o más bien dicho, nunca evoluciona su clamor. Este hombre volvió a un pueblo entero por cómo oraba. Lo que la ira de Nehemías y los golpes de Nehemías no lograron, lo logró un hombre de rodillas ante un templo. Porque él era Esdras. Él era el hombre de la palabra. Era el hombre que estudiaba las Sagradas Escrituras y vivenciaba la historia de Israel. No solo se la aprendía, no solo sabía de memoria la historia bíblica. ¿Saben cuál ha sido, como les dije ayer, uno de los grandes problemas de muchos cristianos que se criaron en la iglesia? Esa ha sido a veces su maldición. Su maldición que los ha metido en un letargo de conformismo, ahí de estancamiento. A veces, muchas veces, un filisteo, muchas veces un extranjero, muchas veces un gentil, como los cereteos y los peleteos, son fieles a la voluntad de Dios como ni muchos hebreos logran hacerlo toda en su vida. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que alguien lejano sea fiel, mucho más fiel a Dios, que alguien que ha estado toda la vida en la iglesia? Oraciones que cambian al mundo. Por cómo oraba. Por cómo oraba. Ese hombre supo llegar a Dios. Sabía establecer una relación, una comunicación con Dios. Yo quiero aprender eso. Yo quiero aprender eso. Es tan evidente ver la frustración, fruto del pecado. Hay una frustración, hermano, que es producto de nuestra humanidad, decir simplemente no somos capaces, porque está fuera de nuestro rango. Pero hay otro tipo de frustraciones que es puramente fruto del pecado, fruto de la conformidad, de la tibieza. Y esa es la que el diablo usa en nuestra contra. No la otra, no la que derechamente no somos capaces de hacer, sino esa que simplemente no logramos porque somos quedados, hermano. Porque estamos atados, conformados, ahí dando jugo nomás. Es tan evidente eso. ¿Cómo puede ser que hay gente que nunca haya aprendido a orar? ¿Cómo puede ser que hay personas que no aprendan a relacionarse con Dios? Porque no hay sinceridad, por favor. Porque no hay entrega. Porque no se trata de cuán bien yo puedo hilvanar algunas palabras delante de Dios. Se trata de cuánto me entrego. Porque el Espíritu Santo lo escudriña todo. Y se da cuenta cuando alguien está ahí a media máquina nomás o cuando está con toda la máquina puesta. Y el Espíritu Santo, cuando yo estoy con todo, viene y me ayuda. Pone en mí un cántico nuevo. Pone en mí una oración nueva. Se acerca el tiempo, hermano, en que Dios va a juzgar a muchos por esto. Por no haberle anhelado como debieran haberle anhelado. Por no haber hecho oraciones correctas, sino que ha pasado toda la vida repitiendo las mismas cosas. Y nunca ir más allá. Ir más allá. Piensa lo que les digo. Porque eso algún día nos va a alcanzar. Y recuerden que hay un principio, que a quien más se le da, más se le exige. Jesús aprendió a orar siempre. Tenía las oraciones correctas en su boca. Sabía comunicarse con Dios. Y yo lo escuchaba siempre. Él, afuera en una tumba, dijo algo solamente para que el resto escucharan. Y los suyos aprendiéramos de él. Yo sé que tú siempre me oyes. Ah, eso sí que pesa. Yo sé que tú siempre me oyes. Y solo lo he hecho para que los que están aquí hoy crean. Para que vean que cuando yo oro, aún afuera de una tumba, la muerte retrocede. Por eso Él es quien es, hermano. Porque Él quiere enseñar a orar.
Yo sé que tú siempre me oyes. Y nosotros podemos sentir cuando Él, nuestro amado Padre, nos oye. Nos hace sentir su presencia. Nos hace sentir la fuerza. Es el reino que fluye. Es el reino que fluye. Es el reino que fluye para los que quieren aprender a orar. Joramais aquí aseya. Alguien por ahí dijo: no rasgue ahora tu vestido, rasga tu corazón. Rasga el corazón cuando ores. Rasga el corazón cuando ores. Rasga el corazón. Y tú cuando ores, cierra la puerta, porque rasgar el corazón se hace a solas. Se hace derramado ahí, se hace anhelando a Dios. Yo he logrado entender algo, que en su presencia hay plenitud de gozo. Y yo puedo comenzar a clamar. Oh, Ramay, sí, Padre, está en la gloria. Él partió clamando por el dolor de la nación, me dice. Él partió clamando por el sufrimiento y por el pecado de su pueblo. Pero cuando Él entró en mi presencia, ya el dolor se fue. La angustia se fue. Y Él se llenó del gozo del Señor. Porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Nosotros podemos estar sumergidos en iniquidad, en maldad, en tibieza, muchas cosas acá abajo. Pero cuando llegamos a donde Él está, todo eso desaparece. Todo eso desaparece y queda solo la plenitud de su presencia. Una mujer sirofenicia le dice al Señor: ten piedad de mí, le dice. ¿Y sabes qué es lo que le dijo? No está bien, le dijo, dar el pan de los hijos a los perros, le dijo. ¿Y sabes qué hizo ella, Amanda? Le dijo: Señor, le dijo, pero aún los perrillos, le dijo, comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Sabe lo que ella demostró con esas palabras? Que estaba muy lejos de ser un perro. Ella era una hija. Ella era una hija. Con esas palabras Jesús la obligó a que encontrara su identidad. ¿Quién eres en realidad? Él nunca le iba a dar el pan de los hijos a los perros. Los perros eran los fariseos. Los perros eran los saduceos. Los perros eran los altivos y los soberbios. Eso eran los perros. Ella no era eso. Ella era una hija. Una descendiente de Abraham, aunque no descendía de una casta de hebreos. Ella era hija. Y él le respondió: una hija. Oh, Ramais aquí a la vasalla, en la gloria de Dios. Llega el día en que ese hijo se convertirá en padre también. Oh, Ramais aquí, porque no toda la vida serás un hijo. Tienes que completarse tu vida llegando a ser padre, llegando a ser madre en la gloria de Dios. Para ser padre primero hay que ser hijo. Y ese es un misterio muy grande. No se puede ser padre si primero no se es hijo. Oh, Ramay, Saquía, Arasaya, oh, Andrea, en la gloria de Dios. Dichoso el que puede ver este clamor. Dichoso el que puede tomar las palabras. Dichoso el que eleva su clamor con el corazón. Rasga su corazón. Dios lo escuchó a Edra, no por rasgar su vestido. Él rasgó el corazón delante de Dios. Se fue a la esencia de lo que Dios esperaba. La oración que nadie había hecho la hizo un hombre. Su oración fue una llave que trajo salvación. Una llave que abrió las puertas de la redención. Una llave que abrió las puertas del arrepentimiento. Una llave que trajo a la tierra convicción de pecado. Una llave que trajo libertad a la tierra. En la gloria de Dios. En la gloria de Dios. En la gloria de Dios. Esa es la luz que las tinieblas no pueden extinguir. El arrepentimiento, el volverse a Dios con todo. Esa es la luz que no puede extinguirse. Joramay Zacaria sei. El hambre que nos va a salvar. El hambre que nos va a liberar. El hambre que nos va a hacer volver a Jerusalén de verdad.
El hambre que nos va a abrir las puertas. El hambre de conocer la verdad. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. Esa verdad hizo libre. Oh Ramá y Zacaria Saya. Esa verdad nos hace libre siempre, Silvia. Esa verdad rompe las cadenas. Esa verdad pudre los yugos. Esa verdad quebranta la iniquidad y trae salvación a la tierra. Es la gloria de Dios. Es el reino que fluye. Por eso exaltamos a Dios y bendecimos su nombre. Dichoso aquel que entiende estas palabras. Dichoso aquel que entiende esta verdad. Por eso hagamos oraciones correctas. Oraciones que nos cambien. Oraciones que evidencian que estamos más que ahí porque estamos nomás. Estamos ahí entendiendo lo que está pasando. Cuando no hay entendimiento, hay un momento en que todo se viene abajo, hermano. Cuando hay solo una apariencia, hay un momento en que todo se viene abajo y cae a pedazos. Pero cuando hay entendimiento, hay salvación, hay fundamento, hay cimiento, hay relación, hay armonía. Y necesitamos ser libres de eso. Necesitamos experimentar esa libertad. Edras fue preparado para ese día. Su vida fue una secuencia de hechos que lo convirtieron en un hombre que sabía orar. Que Dios nos ayude a eso. Que nuestros clamores, que nuestros sermones abran puertas. Le quiten la venda de los ojos a los ciegos. Y hagan que tumbas se queden vacías. Es la gloria de Dios. Después de haber hecho esa oración, el Señor en su providencia dio 3 días. En 3 días más vuelvan aquí los que quieren cambiar. Oh, Ramá y Zaquía Sei. Oh, en la gloria de Dios. Que vengan aquí los que quieren hacer un pacto con Dios. Que vengan aquí los que quieren entregarse completamente a Dios. Oh, en la gloria de Dios. Oh, tome la mano de alguien por ahí al lado, hermano. Bendito Adonai. Glorioso es tu nombre, que arriba sei. Gloriosa es tu majestad sobre toda la tierra. Levántate, anciano de días, majestuoso en fuerza, en honor, en sabiduría, en gloria, en majestad. A ti, Padre, sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la exaltación, el poderío, la grandeza, la fuerza y el honor. Levántate, Rey de gloria, y abre nuestro entendimiento. Llévanos a buscar tu rostro y a clamar oraciones que realmente abran puertas. Oraciones que nos dejen experimentar la gloriosa presencia de tu reino. Que podamos entrar en tu presencia y sentir el gozo de esa presencia. Ese gozo llena nuestra boca de un clamor correcto. Ese gozo llena nuestra boca de un clamor perfecto. Ramá y Zaquía Rabaseya. Ese gozo se lleva nuestra amargura, nuestras necesidades y todo lo que nos distrae de la gloria de Dios. Glorifica tu nombre, aleluya, en los corazones que ven ese vacío y lo quieren llenar con tu presencia. Hoy nos fortalecemos en esa presencia, en esa verdad, en esa gloria. Toda opresión demoníaca sea destruida por el hambre por tu presencia, el hambre por tu verdad, el hambre por tu reino, el hambre por tu justicia. Aleluya, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Edras fue saciado ese día. A Jehová sea la gloria desde ahora y para siempre. Y los que lo creen dicen 1, 2 y 3. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Oh, Ramá y Zaquía Arabaseya. Oh, aleluya.